Decía Guédiguian, pues él no concebía, ¿no? No mostrar, aparte de los sentimientos de un personaje, pues verlo en su lugar de trabajo, ¿no? Es algo que forma parte del ser humano, ¿no? Del individuo en esta sociedad, ¿no? Sí, la frase de Guédiguian está muy bien traída porque lo que él dice es que, bueno, algo que es una obviedad, y es que en una tercera parte de nuestras vidas estamos trabajando. Sí, si tenemos la suerte de trabajar 8 horas, que cada vez se convierte en un privilegio, porque los que trabajan 8 horas son muy pocos, los que tienen trabajo trabajan muchas más de 8, y ayer salió la encuesta de población activa, en el que los índices de desempleo son tremendos, pero los que trabajan 8 horas, eso significa que un tercio de tu vida está dedicada al trabajo. Sin embargo, si vemos el cine, apenas si vemos a gente trabajando, lo cual es bastante curioso. Cuando vemos a gente trabajando, suelen ser en profesiones de mucho prestigio social, abogados, detectives, ¿no? Pero nunca vemos lo que es la realidad social después en nuestro día a día, y es que la mayor parte de la gente tiene trabajos anodinos, trabajos alienantes, y que un tercio de nuestras vidas se dedican a esas actividades. Y lo que decía Guédiguian era eso, que es imposible reflejar un personaje en su integridad si no reflejas también a ese personaje como ser que trabaja, como persona que trabaja, al fin y al cabo un tercio, ¿no? Y sí, creo que es muy poca la obra cinematográfica donde se reflejan esas cuestiones, y ahí un poco fue donde yo me centré, ¿no? En ver eso. Hay la verdad olvidada, la realidad olvidada, se llama un libro de un prestigioso autor español, que dice que una de las realidades olvidadas más claramente de todo lo que el cine refleja, todo, o sea, todo el espectro social que el cine refleja, es justamente el trabajo, ¿no? La imagen negada del cine. Decíamos antes, Juan, que toda la cinematografía, ¿verdad?, toda la historia del cine está no salpicada, sino constituida por ese germen, esa dimensión, digamos, social, política. Pero entiendo que habría que buscar, ¿no? Habría que encaminarse hacia una definición de lo que sí podríamos entender como cine social o político. De hecho, tú seleccionas en una de las 2 obras que hemos tenido ocasión de leer, La huelga y el cine, y tienes reflejos del mundo del trabajo en la cinematografía de los primeros años del franquismo. En concreto, en La huelga y el cine, tú haces un análisis pormenorizado, una serie de obras que te parecen representativas, ¿no?, de esa perspectiva. Si vamos hacia una definición de lo que puede llamarse cine social o cine político, ¿qué podríamos destacar? ¿Dónde estaría la frontera o el horizonte? Sí, un poco podríamos decir que cine social pues sería el que reflejaba una determinada realidad desde una perspectiva de identificación con los problemas que se reflejan. Si estamos hablando de problema laboral, pues sería cine social aquel que se identifica con los problemas de los trabajadores, de la clase trabajadora. La orientación en que se produzca esa identificación ya es otra cuestión, ¿no? Claro. Y en cine político generalmente se suele encuadrar en aquellas películas, en aquel cine que refleja determinados conflictos de carácter político, ¿no? Es decir, que no es tanto político el cine que refleja una determinada ideología, como decía antes, sino que en lo que se suele circunscribir es el cine que refleja determinada cuestión, determinada problemática política. Bueno, y ahí pues el cine de Costa Cabras, por ejemplo, es el que se suele poner como paradigma, ¿no?, del cine político, pero hay muchos autores que están en esa línea, como por ejemplo Ken Loach en Gran Bretaña, ¿no? Siempre todas sus películas reflejan una determinada realidad social que genera un conflicto político, y el autor se decanta hacia una determinada identificación con sus personajes. A eso es lo que se suele denominar social y político, ¿no? Independientemente de, como ya te decía antes, claro, que todo cine, por definición, como toda obra humana, es política, porque los seres humanos no podemos dejar esa dimensión cuando nos expresamos, en este caso artísticamente, ¿no? Claro, es algo consustancial. Decía Costa Gabras, pues a tenor de lo que estabas comentando, que cualquier semejanza con personas o lugares realmente existentes no puede ser, digamos, coincidencia, tiene que ser intencional, ¿no? A eso nos referimos, ¿no?, a esa búsqueda. Sí, exactamente. Cuando
termina su película, digamos, su obra maestra, que es Desaparecido, un poco va en esa línea, ¿no? Sí. Toda semejanza, pues es que la película reflejó tal cual una determinada problemática, y de hecho cuando termina la película lo que hace es explicando un poco hacia dónde van los personajes una vez que finaliza la película, cómo el hijo vuelve en su cadáver después de mucho tiempo, cómo nunca se esclareció quiénes fueron los que asesinaron al hijo del protagonista, protagonizado por Jan Lemmon. Es decir, que lo que era una ficción, gracias a ese epílogo que introduce Costa Gabra en su película, se convierte en casi una obra documental, aunque era ficción, porque los personajes no ni se denominaban como el personaje real, ni tampoco supongo que buena parte del argumento coincidía, pero sí que al final esto es una ficción, pero es también la realidad, ¿no? Que es un poco a lo que se refería Costa Gabra. Cuando hablamos, bueno, desde la teoría de la literatura, desde el ámbito de la crítica, de esa dicotomía entre el compromiso y el arte, esa relación tan estrecha, decíamos, pues constante como poco intermitente, pero bueno, en realidad siempre latente, esto genera muchas controversias, ¿no? Por un lado, ese poner el producto artístico al servicio de ese compromiso, al servicio de esa finalidad, de esa utilidad, que además tiene esa dimensión pedagógica. Esto siempre supone, no solo para el creador, sino para el crítico, una dificultad añadida, ¿no? Sí. Jean-Paul Sartre, cuando hablaba del artista comprometido, sí. A pesar de, bueno, yo siempre he visto mucho contradicción en Jean-Paul Sartre cuando hablaba de eso, pero bueno, cuando hablaba de artista comprometido, hablaba de, o parece que cuando hablamos de artista comprometido siempre hacemos referencia a un artista que va contracorriente, es decir, que va contra lo actualmente existente, sí. Contra este régimen de cosas que provocan determinada injusticia, y eso provoca una reacción en el artista que lo transmite en su obra. Pero también podríamos hablar de artistas comprometidos, aquellos que defienden este modo de vida, que en sus películas, por ejemplo, todos aquellos autores norteamericanos que defienden el modo de vida americano, es decir, el modo de vida de dispendio, el modo de vida de la destrucción de los recursos naturales, etcétera, ¿no? Ese autor también es un autor comprometido, lo que pasa es que es un autor comprometido con algo que es lo imperante y por lo tanto es mucho menos sacrificado para el autor, tiene muchísimo riesgo, mucho menos riesgo para él, pero también eso es compromiso. Pero sin embargo, como tú bien decías, cuando se habla de compromiso se habla de artistas que ponen su obra al servicio de determinada causa, y en la literatura está claro, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en el entorno de la Revolución Rusa, pues hay autores que Caballería Roja, El Don Apacible, que tienen esa dimensión de claro compromiso en favor de la revolución proletaria. Y lo que ocurre en el cine es muy parecido. A principios del siglo XX, también con el nacimiento del cine, porque es curioso, a pesar de que, como decíamos antes, la imagen del trabajo es la imagen negada en el cine, las primeras imágenes cinematográficas de la historia son las del hermano Lumière, obreros saliendo de una fábrica. O sea que, sin embargo, a pesar de lo que decía, siempre ha estado presente el mundo del trabajo en el cine. Y los primeros autores, los primeros teóricos autores, como por ejemplo Eisenstein en Rusia, el gran autor y el gran teórico del montaje cinematográfico, su obra están en una línea de claro compromiso y de clara identificación con la revolución proletaria que en ese momento se está produciendo en su país. Es decir, que el compromiso, en el sentido restrictivo que lo decíamos antes, ha ido acompañando a grandes artistas a lo largo de la historia. Además tenemos una suerte, y es que aquellos artistas que están comprometidos contra el mundo actual o contra la injusticia y tienen una repercusión, es porque son autores de una gran calidad, porque de lo contrario no saldrían a la luz. Es decir, todos aquellos autores que teniendo ese mensaje no tengan calidad, terminarían siendo ocultados, desoídos, ¿no? Sin embargo, cuando consiguen trascender y pasar a la historia del cine, es porque, a pesar de que han sido silenciados, o por lo menos han intentado ser silenciados, la calidad de su obra ha sido tal que ha compensado ese silenciamiento, ¿no? Con lo cual, pues, digamos que ya tenemos el tamiz. Todos aquellos autores que han reflejado esas realidades y han pasado a la historia del cine, su obra, pues, tiene una categoría y una calidad indiscutible, ¿no?
Sin embargo, esto nos lleva a otra fase, ¿no?, de conflictividad desde el punto de vista crítico, y es que estamos pivotando entre esa posición ya extrema de Sartre, cuando decía que solo aceptaba el arte bajo el signo del compromiso, y el planteamiento del formalismo ruso, ¿no? La literatura y por ende el arte es el mensaje en sí mismo. Entonces, si no hablamos ni del arte por el arte, ni de solo el arte que sea comprometido, pero sí de un arte comprometido, ¿hasta qué punto pesa más, digamos, la faceta creativa, formal, estética, y hasta qué punto no lo hace el contenido, que sea lo suficientemente valioso y válido para que esa película trascienda? Sí, mientras estaba haciendo la pregunta me recordaba el poema de Gabriel Celaya, ¿no? Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Exactamente, en aquel momento, claro, este es el contexto del que estamos hablando. Pero es que maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, pero es que yo tampoco creo que haya neutrales. Claro. Es decir, que los que él calificaba como neutrales en realidad tienen un claro compromiso, pero un compromiso en defensa de otras cosas, ¿no? Claro. En defensa. Entonces, yo creo que es que el artista es prácticamente imposible que establezca una dicotomía tan clara entre su faceta artística y su faceta de compromiso. Es decir, que, es más, yo creo que es imposible que un autor que tenga determinada concepción ideológica no la termine trasladando a sus películas. Otra cosa distinta es que haga de sus películas un panfleto. Claro, ahí está el riesgo, ¿no? Ese sería el límite, pero claro, si hace un panfleto ya estamos distanciándonos también de lo que es una obra de arte. Se han hecho muchos panfletos que terminan siendo totalmente olvidados. Es decir, que cuando el compromiso es real y está además acompañado de un fuerte talento artístico, no sale un panfleto, sale pues una obra de arte con un determinado nivel de compromiso, que es el nivel de compromiso que su autor ha querido dar, ¿no? Y sin embargo tenemos esos casos, ¿no? Casos de autores universales, eternos, como Rafael Alberti, por hablar de la literatura, en los cuales pues, nos encontramos fases en las que sí se aprecia esa altura artística, y fases en las que lo vemos pues, más volcado en el envío de ese mensaje, ¿no? Puede ser a lo mejor el caso de Ken Loach, según una etapa u otra, ¿no? Ya en función del analista al que le preguntemos. Incluso Hayden Wilde hablaba de historiofotía. No sé si a ti esa definición del cine social y político te parece acertada, esta idea de un discurso fílmico pues a base de esas imágenes y de esos episodios de la vida o de la historia de una persona o de una cultura. Sí, decía Ingmar Bergman, ¿no?, que cuando lo más difícil del cine es ser capaz de reflejar la realidad tal cual es. Es decir, que yo creo que es casi lo más difícil de cualquier arte, no solo del cine, ¿no? Y si lo trasladamos esa preocupación de Ingmar Bergman al mundo de lo social, pues sería cómo trasladamos la realidad social tal cual es y al mismo tiempo no hacer un documental, ¿no? Es decir, esa sería la dificultad. Creo que precisamente el ejemplo que has puesto de Ken Loach, él, yo creo que es bastante paradigmático en ese sentido. Ken Loach, precisamente cuando abandona la que es la temática básica de su obra, que es la realidad social de las clases trabajadoras en Gran Bretaña, cuando abandona eso, creo que es cuando más perdido se encuentra. Es cuando se centra en la realidad social de la clase trabajadora y además de su país, porque cuando ha tenido alguna experiencia fuera de su país, pues la verdad es que ahí también ha sido quizá la obra más floja, pero dentro de su país, clase trabajadora, es cuando ha dado mayor fruto, mayor grandeza a su obra, ¿no? Así que un poco es muy difícil, ¿no?, establecer cuándo, en qué la intensidad del reflejo de la realidad social perjudica o no perjudica. Depende también de cuál sea el artista que estamos analizando, ¿no? El ejemplo de Rafael Alberti quizás sea válido, pero sin embargo Pablo Neruda, que seguro muchos de sus lectores no están de acuerdo con su ideología política, sin embargo la obra
de Pablo Neruda mantiene un nivel muy elevado, a pesar de que, bueno, en algunas ocasiones pues haya hecho poemas de carácter abiertamente político identificado con su ideología comunista, ¿no? Así que no creo que tampoco que eso perjudique la obra de ningún autor, el hecho de que su ideología aparezca claramente en su obra, porque ya como te decía al principio, es muy difícil que la ideología del autor no se refleje. Lo que pasa es que hay ideologías que pasan más desapercibidas que otras. Por lo extraño que es precisamente que en el cine o en cualquier arte se refleje determinado tipo de ideología. Y sobre todo en el cine, que es un arte que requiere una producción, que requiere una inversión económica muy fuerte, lo cual ya es una censura previa. Es decir, ahora con el desarrollo de las tecnologías y el cine digital, quizás se haya, lo que decían algunos autores, socializado el cine, pero hasta este momento, cuando el cine costaba mucho, tanto a nivel humano como a nivel económico, una película, ya había ahí una censura, no se pagaba una película que tuviera determinado mensaje. Solo son excepcionales, por eso quizás nos llama la atención que haya ese tipo de mensaje en una película, ¿no? Bueno, quizás la otra cuestión palpitante dentro de este contexto de lo que consideramos cine social, cine político, sería la relación entre la realidad y la verosimilitud. Ya sabemos que la obra no ha de contar algo real, pero sí ha de hacerlo verosímil, ¿no? Esto desde Aristóteles, ¿no? Y sin embargo, esta es la trampa del basado en hechos reales, ¿no? El que hablemos de una realidad no quiere decir que la consigamos hacer creíble. Este es el otro reto al que se enfrenta el director que tiene este tipo de cine o esta perspectiva entre las manos, ¿no? Sí, o incluso lo contrario, ¿no? Que algunas veces vemos como verosímil cosas que no lo son. Por ejemplo, en las películas norteamericanas vemos pues que cualquiera de sus protagonistas, incluso de clases trabajadoras, no sabemos muy bien a qué se dedican, pero viven en unos palacetes prácticamente todos, es decir, grandes casas con grandes coches. Y después sabemos que la realidad de los Estados Unidos, con 80 millones de pobres, pues no es esa tampoco. Sin embargo, hemos asumido que la sociedad norteamericana es y vive así. Luego, eso para nosotros es lo verosímil, porque el cine se ha convertido en un instrumento de transmisión de ideología, que es el modo de vida norteamericano, lo ideal es dentro del modo de producción capitalista, y sin embargo, pues después cuando vemos los datos, ¿dónde están los 80 millones de pobres en las películas norteamericanas? No existen, en una realidad que está completamente... una película que vi hace poco que se llama El solista, que tuvo cierto éxito, de un oligofrénico que toca el violonchelo en las calles de... Durante un periodo de la película nos reflejan los arrabales de la ciudad de Los Ángeles con miles de personas sin techo. Sin embargo, eso no es una realidad que se refleja habitualmente. Es más, cuando en esa película empezamos a ver pues kilómetros de personas que viven en condiciones infrahumanas, pues decimos, ¿esto dónde están en las otras, no? Sin embargo, las otras las vemos como verosímiles. Claro, hay un ocultamiento y se consigue hacer creíble, ¿no? Es lo que comentábamos antes. Juan, en el libro La huelga y el cine analizas cómo ha ido evolucionando el derecho a huelga y cómo lo ha ido haciendo paralelamente, ¿no? Las diferentes propuestas cinematográficas. En Tenues reflejos del mundo del trabajo y la cinematografía de los primeros años del franquismo, me parece muy interesante cómo abordas, profundizas en la cinematografía española. ¿Qué consideras que tiene que decir el cine español históricamente? Porque tú te centras fundamentalmente partes del periodo, bueno, de la negrura franquista, ¿no? De cómo se construye el cine de esa época. Sí, claro, en ese libro lo que se pretende un poco es ver cómo en un régimen que niega la existencia de clases, sabes que el decreto del 36 de inicio del franquismo durante la guerra, por decreto se dice que en España ya no hay clases sociales. Si no hay clases sociales, no hay clase trabajadora, ¿no? Entonces lo que yo pretendía era cómo ese cine, que era un cine fuertemente controlado, con una censura feroz, había reflejado a una clase trabajadora
a la que se le había prohibido por decreto su existencia, ¿no? Entonces, en esa, sobre todo en la década de los 40, la década de los 50, las películas que vemos, que son pocas las que aparecen en el mundo del trabajo, lo hacen siempre desde una perspectiva de, por una parte, aceptación de la situación y de interés por promocionar en un nivel puramente individual. Nunca se ve a la clase trabajadora como tal, como colectivo, solo se ven personas individuales que intentan por todos los medios salir adelante dentro de las reglas del juego que el franquismo le da, ¿no? A pesar de eso, en algunas ocasiones vemos también realidades laborales que el autor ha pretendido dejar ver con una intencionalidad clara de crítica. El franquismo tampoco es todo tan plano, en el sentido de que hay espitas en las que, sobre todo autores con cierto nivel, como Fernán Gómez, por ejemplo, en alguna de sus películas, es capaz de reflejar una realidad que el franquismo no era nada grato que se reflejara, siempre con muchísimo cuidado y con mucha, digamos que, sentido del humor en este caso. El humor era un vehículo que permitía transmitir realidades sociales que de otra manera no hubiesen sido posibles, ¿no? Bueno, y también tenemos, sobre todo en la década de los 50, esas historias de niños cantores, ¿verdad?, de milagros varios, no diría yo propaganda del sistema, pero sí una especie de evasión, ¿no?, de la realidad circundante, ¿no? Sí, es verdad, pero las grandes obras de la década de los 50, que en algunas ocasiones están muy ocultas, incluso hechas desde el propio régimen, tienen un contenido social que no tiene nada que ver con lo de los niños cantores, ¿no? Por ejemplo, recuerdo Surco, que es una película que no tiene mucha, digamos, no se suele citar mucho, pero posiblemente sea una de las mejores películas de todo el franquismo. Está hecha por un falangista y, sin embargo, la realidad que refleja es tremenda. Refleja la realidad del éxodo rural, una familia que llega a Madrid, cómo tiene que desenvolverse en la nueva ciudad, no tienen empleo. Es muy parecida a Rocco y sus hermanos, tanto en la temática como también en la calidad. Posiblemente sea la mejor película de las dos primeras décadas del franquismo, que apenas sí se conoce. Pero ya digo, desde una perspectiva de un falangista, que era su director, Nieves, pues conseguimos transmitir un mensaje que está presente en Rocco y sus hermanos, que está hecha por alguien de una ideología de izquierda, ¿no? Es decir, que no todo es tan sencillo y, en este caso, posiblemente gracias o favorecido a ser un hombre del régimen, pudo transmitir una inquietud que era que la realidad social de la clase trabajadora en esos momentos era una realidad social de mucho sufrimiento, ¿no? De hecho, podemos hablar también del miserabilismo, ¿no? Esa corriente, digamos, derivada de una especie de hispanización, ¿no?, del neorrealismo italiano. Sí, ahí vemos sobre todo el mundo del toreo, el mundo del boxeo, gente que viene de unas realidades sociales extremadamente pobres y que intentan buscar por ahí, pero también muy mediatizado, como tú decías, por el milagro. Tanto por el milagro real, es decir, que directamente te solucionan con un milagro en el sentido estricto, como con el milagro de lo que el franquismo quería hacer ver en los primeros años de desarrollismo, y es la posibilidad de la movilidad social dentro de la clase, que era, por otra parte, prácticamente despreciable desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y hay otro aspecto que es, podríamos decir, inherente a cualquier sistema autoritario, y es la permisión, podríamos decir, de esa cierta disidencia, ¿no?, controlada, esa revolución supeditada al régimen, ¿no? Sí, eso quizá una de las cuestiones que yo me planteé cuando lo escribí era hasta qué punto, por ejemplo, autores como Fernán Gómez, en películas como La vida por delante, La vida alrededor,
que narra la historia de un matrimonio típico de clase trabajadora, con muchísimas dificultades para seguir, con hipotecas que los ahogan, con trabajos precarios, con imposibilidad a pesar de que aumentan su formación y que llenan la pared de títulos literalmente, no consiguen pues tener una vida desahogada. Eso, sin embargo, toda la película está permanentemente suavizado por el sentido del humor, por el carácter desastroso y del propio protagonista, que protagoniza el propio director, Fernán Gómez. Entonces, ¿hasta qué punto el humor, al mismo tiempo que permitía, como tú dices, que el sistema totalitario admitiera determinada disidencia, pero también hasta qué punto el mensaje se diluía, dejaba de ser peligroso, porque al final una sonrisa sí es lo que al censor le permite dejar pasar, pero queda el mensaje después de que hayamos tenido esa sonrisa. Esa es la duda, ¿no? No sé. Una pregunta que también nos hacemos cuando leemos este libro es ¿por qué se borra de los 60 ese cine social riguroso que apenas había sido concebido todavía, que apenas había nacido? Sí, en las conversaciones de Salamanca, cuando surge lo que se llama el nuevo cine español, ¿no? Con autores como Saura, sin embargo, las temáticas que se plantean son más bien unas temáticas que están ya, o que giran en torno a problemas de carácter individual, problemas generacionales, muy influenciados por la situación pre-mayo de 68, es decir, ya no se trata de problemas de carácter individual, sino problemas de carácter, problemas no son problemas de carácter colectivo, son problemas de carácter individual. La ideología que hasta ese momento había sido la que había vicorizado a la clase trabajadora, pues se ve que se va desgastando. Igual ocurre en el resto de los países de Europa, que también vemos como las películas empiezan a tener también una temática, incluso cuando reflejan a la clase trabajadora de carácter puramente individual. Igual ocurre en España, lo que pasa es que en España no había existido siquiera apenas cine social antes, porque hasta antes de la década de los 60 había estado radicalmente prohibido. Se produce la apertura y se aprovecha la apertura para plantear otro tipo de problemas. No es para plantear el problema, por ejemplo, que en ese momento se estaba produciendo de la inmigración masiva, sino los problemas de las represiones sexuales de los jóvenes de aquel momento, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que mucho antes de que naciera realmente un cine de carácter social, en España ya había sido, digamos que asesinado por los nuevos autores que al final terminarían siendo los imperantes y que crearían además una línea de tendencia clara en nuestro cine y que pues sería nuestra asignatura pendiente. No tenemos apenas en nuestra representación fílmica autores como Loa o como el realismo social británico en general o como Aki Kaurismäki o como Guédiguian. No existe esa obra, salvo algunas excepciones como Fernando León de Aranoa, pero poco más, ¿no? Apenas si se pueden destacar. Y si hacemos un poco balance, pues somos un poco también herederos de aquel momento histórico que supuso la eclosión de los nuevos autores, sobre todo eso, alrededor o posteriores a las conversaciones de Salamanca. Y bueno, si hablamos ya del inicio, digamos, de la democracia, sobre todo podemos marcar un punto de inflexión en el año 82, ¿no? Con el triunfo electoral del Partido Socialista y la llegada de esa movida madrileña, ¿no? También podemos hablar del cine, ¿no? Por ejemplo, la primerísima etapa de Almodóvar, un cine, pues digamos, de evasión que es totalmente contrario, ¿no? a ese compromiso del que hablábamos antes, entre comillas, claro. Todo. A lo mejor lo que digo no es compartido por muchas, ¿no? Pero el cine de la movida madrileña, Almodóvar, Colomo y otros, es un cine que, si lo comparamos con el cine de franquismo, a mí la verdad es que me parece muy parecido. Cine de pura evasión, cine con estereotipos muy marcados y para nada, en ningún momento, ningún tipo de compromiso social, ¿no? Pero es un momento quizá de rebelión y de ruptura necesaria, ¿no? Podemos entender. Bueno, pero es una ruptura y una rebelión
muy asumido por el sistema, no ser excesivamente riguroso a la hora, o sea, cuando a mí, o sea, para hablar de rebelión, de ruptura, tienes que rebelarte y romper con respecto a algo, pero es que el sistema tampoco le era excesivamente incordioso los nuevos autores, lo asumieron. De hecho, la movida madrileña estaba fuertemente subvencionada por el Ayuntamiento de Madrid y por su alcalde, ¿no? O sea, que tampoco generó conflicto, al contrario. Teníamos en aquel momento, estamos hablando del año 82, simplemente recordar nuestra realidad en Córdoba, fortísimas tasas de desempleo juvenil, el problema de la drogadicción estaba cegando prácticamente a una generación completa en barriadas como esta de aquí, como el sector sur, como Fuensanta, etcétera, etcétera, y sin embargo, en lugar de reflejarse eso, el cine que se termina imponiendo, a pesar que existieron manifestaciones en aquel momento que también trataban de reflejar y criticar esa realidad, pero el cine que termina imponiéndose es un cine de evasión, es decir, un cine completamente desapegado de la situación social que se vivía en nuestro país. Claro, si hablamos de rebelión o de ruptura solo lo podemos hacer en el contexto de la cercanía, ¿no? Digamos, del recuerdo de la época que acabábamos de atravesar, pero no del momento presente. Y sin embargo, bueno, cineastas como Almodóvar luego sí tienen una faceta mucho más social, como ¿qué he hecho yo para merecer esto?, ¿no? Es una muestra de un cine pues totalmente distinto, ¿no? Sí, pero es que, no sé, a lo mejor soy muy crítico con Almodóvar, pero a mí es que Almodóvar me recuerda al landismo, no puedo evitarlo. Es decir, que no si vemos las películas del landismo, de finales de la dictadura, y vemos las películas de Almodóvar, hay casi una continuidad entre ese ambiente kitsch, ¿no? Ese ambiente horteras que refleja Almodóvar y después y las películas del landismo y del destape. La verdad es que yo veo una cierta línea de continuidad, independientemente de que efectivamente hay películas de Almodóvar o de otros autores de su generación que no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí que no veo tanta ruptura entre el cine del destape y el primer cine de la década de los 80, ya por una generación nueva de autores que habían nacido o que habían tenido su juventud fuera ya de la dictadura, ¿no? Claro, en esa primera etapa sí, por lo demás, en Almodóvar la diferencia fundamental y esencial es el contenido, digamos, de lo que estamos hablando. En lo que podríamos considerar españoladas, pues ese contenido ni siquiera se buscaba, ¿no? Sí, hombre, hay determinadas realidades en el cine de Almodóvar que efectivamente hasta ahora no se habían reflejado. El mundo de la homosexualidad, claro, el mundo de la transexualidad, o sea, ahí sí que se hace y me parece que era necesario también, ¿no? Pero, de nuevo, todo ello con lo que un poco, digamos que la última fase o la perversión del esperpento, ¿no? Del esperpento al sainete, donde está la línea entre lo que el esperpento de Ramón María de Valle Inclán y el puro sainete tan típico también de nuestra literatura, de nuestras manifestaciones artísticas. De acuerdo, el esperpento sí, pero si está la línea es muy flexible, ¿no? ¿Cómo conseguimos que el esperpento se mantenga en un nivel, digamos, artístico serio y no pase a la pura sainetada, pura españolada, ¿no? De hecho, el cine español es un cine perfectamente identificable, tanto por sus temáticas como por su estética, y desgraciadamente se ha convertido en una especie de estética y de temática, pues, muy canónicas también. Es muy difícil encontrar un cine que no responda a ese tipo de esquemas, ¿no? Lo cual también es muy empobrecedor, a pesar de que en un primer momento pudiera haber sido innovador, se ha convertido en la academia, es decir, hacer cine como Almodóvar, o hacer cine como Colomo, hacer cine como esta generación, es hacer también al cine académico, se ha convertido en el academicismo español del en el cine, ha sido utilizar esas temáticas y esas estéticas, ¿no? Hablábamos de ese inicio, ¿no?, de esos primeros años de democracia, y yo te pregunto, Juan, por ese cine que se hace tras ya el inicio de la década de los 80 sobre la guerra civil y sobre el franquismo. ¿Crees que al cine español de esa temática le falta madurez?
¿Qué te parece que a estas alturas todavía pues, sigamos encontrando con propuestas como, por ejemplo, La voz dormida de Benito Zambrano? Hombre, yo creo que la realidad de la guerra civil y de la dictadura es una realidad que, en primer lugar, es poco conocida. Es decir, que la represión del franquismo fue muy efectivo. Es decir, durante los 40 años de la dictadura, el tema de la guerra civil consiguió ocultarse. El otro día leíamos que un juez de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra los bombarderos de Barcelona y decían que la primera noche de bombardeo murieron alrededor de 10.000 personas. Es decir, que es una realidad tan tremenda y que tenemos muy olvidada que no creo que sea nunca suficiente lo que ya existe de cine de franquismo, ¿no? y de guerra civil. También es verdad que hay quien, sobre todo algunos críticos, que cada vez que hay una nueva película sobre la guerra civil, pues se echan las manos a la cabeza y hablan de otra película sobre la guerra civil. Sin embargo, yo creo que hay pocas películas que reflejen de una manera realista, por ejemplo, la guerra civil. Hay muchas que, de nuevo, en esa desviación de nuestro cine tradicional, ¿no? Me acuerdo de La vaquilla, por ejemplo, ¿no? De nuevo, el tema tiene que estar obligatoriamente presidido por el sentido del humor español, no sé, pero la película definitiva de la Guerra Civil Española creo que está todavía por venir. Posiblemente la voz dormida que tú decías antes de Benito Zambrano se viene un poco en esa línea, pero recuerdo una película de Vicente Arana malísima, aquella libertaria, que aquello era, o sea que todavía está, creo, por venir. ¿Dónde están los bombardeos de Barcelona en nuestro cine? ¿Dónde están los bombardeos de las columnas de exiliados de Málaga, que cuando fueron bombardeados la población civil, cuando huía de Málaga? O sea, ¿dónde está eso? Eso todavía no lo tenemos. Sin embargo, los alemanes con el nazismo sí que lo han hecho. Efectivamente. Es decir, nosotros quizás tengamos una asignatura pendiente en ese sentido. Es decir, una película donde se refleje, pues eso. Hay mucha gente que dice que es la mayor represión de carácter político de la historia, ¿no? ¿Y eso dónde está? Pues, yo creo que un gran ejemplo, aunque no hablemos de un cineasta alemán, pero sí de esta reflexión, de este paso de más que quizá le haga falta a la cinematografía española, es El pianista de Roman Polanski. Yo una de las grandes carencias, Juan, que te planteo en esta cinematografía relacionada con la guerra civil y el franquismo es también la facilidad con la que caemos en posturas muy maniqueas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del caso de La voz dormida o de otras muchas películas. Contamos la realidad, pero no somos capaces de, digamos, analizar, ¿no? cómo se vivió todo esto desde un bando y desde el otro, sin posicionarse, quiero decir. Parece que hay cierto temor a que si hablamos del bando enemigo nos estemos alineando políticamente con él. Sí, en el tema de la guerra civil vimos todavía una condicionante a la hora de su análisis, ¿no? Claro. Y es que, por lo menos la gente de mi generación todavía hemos tenido y tenemos abuelos que vivieron la guerra civil. La generación siguiente a la mía ya no va a existir eso, ya va a ser una generación en la que incluso sus abuelos solo oyeron hablar de la guerra civil. Pero en la mía todavía hemos vivido directamente porque nuestros abuelos nos han contado la guerra civil. Evidentemente, cuando te cuenta la guerra civil un superviviente, te la cuenta desde una perspectiva que es en la que lo sufrió, ¿no? Por eso tiene que generar pues una adscripción hacia uno u otro bando todavía, ¿no? Claro. Pero también es verdad que hay alguna realidad de la guerra civil que incluso transmitida de manera objetiva todavía no se han hecho. Es decir, ¿dónde está, por ejemplo, el recuerdo de los programas de radio, ahora que estamos en un medio de comunicación, los programas de radio de Queipo de Llano en Sevilla, cuando en la ocupación de Málaga incitaba a su ejército a violar masivamente a las mujeres malagueñas? Es que eso no lo tenemos, y sin embargo el fajín de Queipo de Llano sigue estando en la Virgen de la Macarena como signo de distinción de la Virgen, ¿no? O sea que alguien que es un criminal de guerra, efectivamente la objetividad creo que es lo que debiera de primar, pero es que incluso siendo objetivo vamos a decir cosas que no se han dicho todavía.
Claro, por eso para mí El pianista es muy buen ejemplo de esto. Se ofrece con toda crudeza lo que sucede, la realidad es la que es, ¿verdad? Pero también nos plantea o nos invita a una reflexión para que entendamos mejor simplemente el conflicto, ¿no? Sí, exactamente. Sin caer en los malos malos y los buenos buenos. No, de hecho, por centrarnos en el tema de Alemania y del nazismo, hay muchas películas donde se ha matizado mucho eso. Por ejemplo, recuerdo de Julio Pontecorvo Capo, donde precisamente lo que hace es resaltar el papel de colaboracionismo dentro de los propios campos de concentración de algunos judíos que para obtener determinadas prebendas de las autoridades del campo de concentración se convertían en policía dentro del campo, o sea que eso sí que lo tenemos y ahí sí que hay bastante objetividad, ¿no? Pero en la Guerra Civil Española todavía no, eso también lo tengo claro. Pues será necesario, ¿no? un poco más de tiempo, de experiencia, no sé si de distanciamiento. En cualquier caso, Juan, se nos ha pasado el tiempo ya de sobra, pero es que se nos ha hecho muy breve, así que nos gustaría poder hablar contigo, que no me salía, sobre cine, no solo sobre cine español, también me hubiera gustado abordar esa generación del mayo del 68, de Resnais, de Godard, haber hablado también de Stephen Daldry, ¿verdad?, de la generación de Fierce, de Ken Loach, que lo hemos nombrado, lógicamente, pero se ha quedado ahí, así que si te parece en una próxima ocasión podemos seguir reflexionando sobre cine español y también sobre ese estudio completísimo que tú realizas en la huelga y el cine. Pues muchas gracias, pues a disposición.